El dominio del lenguaje. Si usted es estudiante y aún no ha definido el área de su futura especialización, no escoja ninguna otra materia adicional que no sea la lengua, a menos que tenga muy buenas razones para no hacerlo. Acepte el hecho de que por muchos cursos de lengua que pueda tomar, habrá un mayor número que usted debiera haber seguido. La lengua en cualesquiera de sus aspectos, ya sea la literatura, redacción, elocución, gramática y sintaxis, debe ser su principal interés. También inscríbase en un curso de lectura dinámica si sabe de alguno que se imparte. El uso del lenguaje es pan de cada día del abogado litigante, y si él es bueno para manejarlo, también es una fuente de satisfacción constante. Solamente aquellas personas que han desarrollado y pulido su habilidad para manejar las palabras de todas maneras posibles pueden conocer el placer que se deriva de ello. Entre los muchos talentosos que fomentan la confianza en sí mismo, ninguno lo supera, ya que ninguno ejerce igual fascinación sobre el público. Los artistas, las figuras políticas, los conferencistas y los abogados litigantes bien conocen la sensación que produce la descarga de adrenalina cuando se habla con elocuencia ante un público. Aunque algunas personas son oradores natos, la mayor parte de quienes se destacan por hablar bien no comenzaron de esa manera. El lenguaje es un medio de expresión sumamente complejo, sobre todo el caso del inglés. Está lleno de contradicciones y anomalías que a primera vista parecen tener poco sentido, pero que con el tiempo se integran a los hábitos y técnicas de una persona hasta que dejan de ser un motivo de confusión. Lo mismo que las huellas digitales. No hay dos oradores ni escritores que sean idénticos y tampoco hay un orador o escritor que sea el mejor, sino solamente aquellos a quienes se reconocen como excelentes o destacados o soberbios por la forma en que transmiten un mensaje. Por otra parte, existen diversas maneras de recibir mensajes en un doble ejercicio llamado lectura o audición y comprensión. La persona tiene que reconocer primeramente la palabra clave, o si lee la idea, el concepto o la fase entera que tiene delante de sí, tal como lo hacen los lectores dinámicos. Luego tiene que comprender el mensaje. La comprensión de la lectura, una de las secciones principales de casi todas las pruebas de inteligencia y aptitud, mide el tiempo que uno necesita para leer una serie de datos y luego contestar las preguntas sobre estos. Ya se ha mencionado lo útil que son los cursos de lectura dinámica. Hay muchos disponibles, se enseñan en diferentes maneras, pero todos tienen el mismo objetivo: aumentar de manera notable la habilidad para escudriñar un texto, al mismo tiempo se extraen de él y se retienen los datos importantes. Los ejercicios de lectura dinámica no son cómodos, especialmente al principio. Uno de los métodos de enseñanza supone el uso de una placa opaca que desciende de arriba a abajo. A lo largo de la página, en este ritmo predeterminado, cubriendo líneas tras línea en una secuencia, si no se lleva el mismo ritmo de una máquina, se pierde parte del texto. De la misma manera que en muchas tareas en las cuales la velocidad es uno de los factores importantes, al principio se necesita hacer un gran esfuerzo para lograr un desempeño cada vez mejor. La mayor parte de las personas son lectores un tanto perezosos, ya que avanzan lentamente en el texto que colocan delante. Si usted puede leer 400 palabras al minuto, logrando entender correctamente y retener el material, a usted se le consideraría un lector bastante rápido. Durante el adiestramiento que el autor tuviera en aviación naval, la lectura dinámica era un curso obligatorio. Ingresé con una calificación que normal, concentrado, o sea, un ritmo de escasamente más de 400 palabras por minuto, y 3 semanas después estaba a punto de llegar de 1600 palabras por minuto en avance nada extraordinario. Lo mismo que levantar pesas, la lectura dinámica es un arte que hay que practicar para preservarlo. En un levantador de pesas que abandona su rutina diaria, los músculos no tardarán en volverse flácidos. Los lectores dinámicos que no practican en forma constante pierden algo de su rapidez, pero no toda. Ahora puede leer a un ritmo de aproximadamente 500 palabras por minuto en un texto que quiero comprender y recordar de manera detallada, y subo hasta 1000 palabras por minuto al escudriñar un texto menos importante. Si la meta del lector es llegar a ser un abogado en cualquier rama de la profesión, la lectura será muy importante para él. El plan de estudios de la Escuela de Derecho exige una tremenda cantidad de lectura diariamente.
Los estudiantes que se quejan de las lecturas obligatorias de sus cursos lo están sofocando. Son normalmente aquellos que no leen muy rápidamente. Además, el tipo de lectura que se asigna a un estudiante de derecho es de carácter muy singular. Los casos de los tribunales de apelación que constituyen la mayor parte del material de estudio en las escuelas de derecho norteamericana pueden abarcar desde unas 40 páginas hasta más de 50. Aquello que ha de aprenderse mediante el estudio de un caso está oculto en algún lugar de estas páginas. Se le llama holdings del caso, y a un estudiante se le califica por su habilidad para localizar, aprender y recordar estos holdings. En el caso de las sentencias con texto muy largo, tratar de encontrarlos es un trabajo muy duro. Para desenvolverse de manera eficiente, un estudiante tiene que escudriñar el texto de la sentencia hasta que lo localice en medio de todo lenguaje legal. Luego, reduce su velocidad y absorbe el párrafo la importancia capital. Después tiene que aumentar su velocidad de lectura y recorrer nuevamente el texto hasta el fin para asegurarse que no contiene algún pasaje o palabra clave que haya de aprender. Si usted toma un curso de lectura dinámica y después de graduarse se especializa en algún campo que no sea derecho, entonces su tiempo también estará bien invertido. Pues no obstante, la relación especial que existe entre el método de lectura dinámica y la necesidad de escudriñar rápidamente documentos legales y luego hacer una pausa para estudiar la parte de interés, casi no hay actitud ni profesión en la cual la aptitud de leer y asimilar con rapidez el escrito no ofrezca ventajas muy claras. Si usted lleva este curso, tenga la disciplina y la determinación necesaria para terminarlo y para poner en práctica las técnicas que hayan aprendido. No necesita forzarse a leer a velocidades incómodas. Si lo hace por puro placer, como en el caso de una novela emocionante, pero para todas las lecturas obligatorias, diarios y revistas, así como todos los demás tipos de papel impreso que lleguen a su atención, mantenga la concentración constante y a la velocidad acelerada. Después de 6 meses o un año, eso se volverá hábito y se mantendrá a un ritmo casi permanente, siempre que la incomodidad desaparecerá de manera gradual. Si bien es importante captar y asimilar con rapidez los mensajes escritos de otras personas, puede ser aún más importante para el futuro abogado litigante especializarse en recibir y descifrar los mensajes orales. Estos son mucho más escurridizos. No se pueden examinar de nuevo sin pedir al interlocutor que repita lo que dijo y generalmente contiene mucho más de lo que se puede expresarse por medio de la palabra escrita. A propósito de la voz oral y para comenzar sus estudios de la lengua con pie derecho, el lector debe acostumbrarse desde ahora a usar las palabras con precisión. Muchas personas abusan de la voz verbal porque ignoran su verdadero significado. La utilizan para indicar un contrato hablado u oral pero no escrito. La palabra verbal solamente significa que se utilizaron palabras en la comunicación que se describe. Es imprecisa porque no indica si esas palabras fueron escritas o habladas, mientras que normalmente esa distinción es importante. Los abogados litigantes pasan gran parte de sus vidas escuchando a los jurados, a los clientes y a los testigos. También deben escuchar las declaraciones, fallos y aseveraciones de los jueces y de otro tipo de asesores. Escuchar y comprender esas comunicaciones orales es una función esencial. Para hacer esto con la máxima eficiencia, es necesario mantener los ojos fijos en el interlocutor porque hay muchas claves. Los gestos y ademanes pueden revelar mucho más que las palabras usadas en lo que se está comunicando. Según se explicará más adelante con mayor detalle al hablar de las técnicas básicas de la pregunta. No soy un gran admirador de los abogados litigantes que acostumbran a hacer muchas anotaciones cuando llevan a cabo el contrainterrogatorio. Las personas que están siempre ocupadas escribiendo mientras alguien habla, simplemente pierden mucho de las cosas que el hablante no comunicaría mediante la palabra y que acompañan a esta y frecuentemente son indispensables para comprender todo lo que el hablante tiene en la cabeza. Este fenómeno se llama lenguaje corporal y se manifiesta principalmente en ligeros movimientos, ademanes o gestos inconscientes y otras respuestas. Los ojos del hablante merecen la mayor atención ya que tienden a ser los primeros en reaccionar. Algunas personas no pueden mirarlo a uno cuando se dirige la palabra, lo cual indica que hay algún tipo de problema. Puede ser que el interlocutor sea retraído o tímido o que se sienta incómodo al hablar con usted delante de otras personas.
También puede ser que se avergüenza de lo que está diciendo, o podría ser que está mintiendo o por eso no puede mirarle a usted de frente. Los ojos también embellecen las palabras que se dicen, señalando el estado de ánimo del interlocutor. Los ojos pueden arder o enfriarse por la ira, o bien centellar de alegría o refulgir con afecto. Las personas que tienen la cabeza hundida en un bloc de apuntes no verán estas cosas, y con ello se pierde una parte importante de la comunicación. Hay aún otras clases de señales. Un testigo continuamente se está cepillando hilachas de sus pantalones y de su chaleco, cuando para empezar no hay ninguna hilacha y un testigo cruza y descruza la pierna constantemente. Este tipo de tips nerviosos por lo general indican que el testigo se está poniendo ansioso o trastornándose por algo. Es una clave para el abogado litigante experimentado en ese sentido de que los sondeos se acercan a un terreno fértil y al testigo no le gustaría que se explorara esta área. Son pocos los casos que manejan los abogados litigantes en que no se necesita la presencia de un colaborador en la mesa de consejo para ocuparse de tomar notas. Efectivamente, si los programas de estudio para los abogados litigantes se prepararan debidamente, siempre habría en la corte algún estudiante para dar este tipo de ayuda, ya que no hay mejor lugar para aprender las técnicas de litigio que en el tribunal mismo. Por lo tanto, aunque todos los estudiantes tienen que tomar muchas notas desde el primero hasta el último año de su formación, y no obstante de que el lenguaje corporal de los maestros no es tan importante ni tan revelador como el de las personas en la sala del tribunal, les recomiendo que empiecen a practicar ya, en el aula, el arte de dar toda la atención y escuchar sin dejar de observar a cualquier persona que está hablando. Esto, al igual que la lectura dinámica, es una técnica que por lo general no se enseña en la facultad, pero tienen que aprenderse y luego con la práctica constante termina convirtiéndose en un hábito. Dicho de manera sencilla, aprenda a centrar toda la atención sin perder ningún detalle en la persona que está hablando. La comunicación entre los seres humanos, especialmente la comunicación oral, es un proceso complejo, salvo que haya tenido la oportunidad de especializarse en ello. Usted seguramente no lo domina todavía y no lo dominará durante algún tiempo. Pero si usted se empeña en aquello, no tardará mucho antes de que se dé cuenta de que está obteniendo más de lo que la gente dice y de lo que usted solía obtener, y mucho más de lo que está obteniendo quienes están alrededor de usted. Otra función importante del abogado litigante consiste en la transmisión de todo tipo de comunicación escrita, dirigida por lo general a los tribunales y a otros abogados. No me imagino ninguna ocasión en que habría de redactar un escrito para someterlo a un jurado. Este es el motivo por el cual he apremiado al lector a tomar cursos de redacción y no solamente uno. En primer lugar, se debe comprender que hay diferencias muy importantes entre una buena comunicación escrita y una oral. Por el momento basta aceptar las dos reglas siguientes. Con el tiempo el lector comprenderá plenamente su validez e importancia. Regla número 1. Un escrito bien redactado no surte el efecto deseado cuando se lee en voz alta a un público. Regla 2. El discurso de un buen orador, si se reduce a la forma escrita, no tendrá la calidad de un texto cuidadosamente redactado ni producirá en el lector el efecto que tuvo en los oyentes. Algunas personas que son capaces de hablar con elocuencia y persuasión no tienen facilidad para escribir pulidamente. Por otra parte, hay quienes saben redactar realmente muy bien, pero jamás triunfan como oradores elocuentes. Si el lector desea llegar a ser un abogado litigante de primera línea, su obligación es practicar y dominar ambas cosas. Si se analiza cuidadosamente el porqué de la diferencia entre estos dos tipos de comunicaciones, no es muy difícil comprenderlo. Una comunicación escrita está redactada con la idea de que llegue a un público que el ojo no puede ver en ese momento. Puede ser el público en general, como en el caso de un mensaje que el presidente dirige a todo el país. Él elegirá la sustancia y el estilo de su mensaje pensando en cierto tipo de oyente para adecuarla lo más que se pueda al nivel de un votante promedio. Si lo logra, el mensaje será bien recibido, tanto por los muy inteligentes como por los de escaso ingenio, aunque el objetivo sigue siendo llegar al ciudadano promedio. Además, cuando lea el texto frente a las cámaras de televisión, no tendrá público en vivo cuyas reacciones le permitirían evaluar constantemente la eficacia de lo que está diciendo. En forma similar, el abogado litigante que prepara un escrito que enviará a un juez para presentar argumentos en apoyo de un asunto legal no puede saber cuál será la reacción de ese juez
y a lo que él está transmitiendo. Por lo tanto, una comunicación escrita suele estar concebida y meditada más cuidadosamente que una oral. El texto se puede releer, revisar y volver a redactar. También existe la posibilidad de enviarlo a otra persona para su revisión y comentario, mientras que en una comunicación oral, lo dicho, dicho está. Además, en un escritorio los términos jurídicos pueden utilizarse con toda seguridad. El destinatario que no está muy seguro del significado preciso de una palabra dada tiene varias opciones. Puede consultarla en un diccionario legal, preguntar el significado a alguien que se encuentre cerca o tomar una nota para verificarlo posteriormente. Pero en una sesión de la corte, el público no tiene tal oportunidad. Incluso en la facultad, los estudiantes que desconocen y no alcanzan a notar algún término usado por el conferencista probablemente ni lo recordarán. En cambio, un lector puede releer el párrafo que le pareció muy claro a primera vista y tal vez en el segundo o tercer intento comprender lo que el autor quiso decir. Un oyente no tiene la misma opción. Por este motivo, un buen orador que trata de explicar un punto difícil volverá a la misma idea varias veces, exponiéndola de una manera similar, pero en un lenguaje ligeramente diferente. Esta técnica llamada redundancia del mensaje lo utilizan con cierta frecuencia todos los oradores consumados. Sin embargo, si se la usa con misma frecuencia en un mensaje escrito, eso puede molestar al lector quien, en el peor de los casos, puede interpretarlo como un insulto a su inteligencia. Al concebir y estructurar un mensaje escrito, ponga atención a la tradicional trilogía, unidad, coherencia y énfasis. Antes de que ponga la pluma sobre el papel, decida qué es lo que quiere decir. ¿Cuál es la idea principal que ha de transferirse desde su propio cerebro hasta el lector? ¿Con qué seguridad, si se usan las palabras de la manera más escueta posible, solamente se necesitarán unas cuantas oraciones o de un párrafo a dos para expresar esta idea? Pero una presentación escueta no es el objetivo. El objetivo es vender la idea al lector mediante cierta cosa que se llama persuasión. Por tanto, se requiere algo más que el simple expresión de una idea. Esta tiene que estar envuelta de una manera atractiva y presentada con cierto grado de fineza. Las palabras que se enlazan entre sí suavemente e invitan la atención tienen que ir hilvanando. Tienen que conducir de manera lógica hasta un punto central, en lo que podría llamarse un ejercicio de precondicionamiento. Usted se acercará al lector desde varias diferentes direcciones antes de llegar al punto local del mensaje. Continuamente se utilizarán varios párrafos introductorios, cada uno de ellos presentando una persuasiva diferente sobre el tema central. Esto se llama cubrir las bases, por analogía con el béisbol. Ahora bien, suponiendo que usted en el curso de sus estudios haya desarrollado un buen estilo de escribir con un grado de sencillez, claridad y con palabras que influyan de manera suave y natural, prepárese para una amenaza a ese estilo que se le espera una vez que usted inicie su capacitación formal. Si sigue los lineamientos que ofrecen sus maestros, su estilo gradualmente se corromperá y se transformará en algo muy diferente del original. El lenguaje del derecho tiene muchos requisitos que son antitéticos a un lenguaje correcto. Los principales son una precisión del lenguaje que va más allá de una comunicación ordinariamente buena, y el uso redundante de oraciones y palabras que dejarían a su profesor de español sin aliento y horrorizado. Esto es malo, pero hasta el momento nadie ha hallado nada mejor. Los miembros de nuestra profesión que redactan los documentos legales o definen los derechos individuales importantes están obsesionados con la idea de que estos tengan una y solamente una interpretación. Cualquier documento cuyo lenguaje no sea legalmente 100% preciso es susceptible de ser contestado por cualquiera que tenga un interés opuesto en la propiedad que negocia o que controla. Así pues, si usted y yo fuéramos amigos, yo podría decirte: tengo un terreno junto a mi casa. Me simpatizas tanto que voy a vendértelo en $1,000. Después podrás construirte una casa y ser mi vecino. La idea y la intención de esa comunicación parecen ser bastante sencillas, pero el día en el que el notario termine de redactar los documentos necesarios será difícil encontrar en ellos y las palabras que usamos en el convenio original de la venta. La palabra vender se habrá convertido en algo así como enajenar, ceder, adjudicar, transmitir por medio de un pago simple. La palabra usted puede ser ahora sus herederos, sus casahabientes, sus legatarios y beneficiarios. El objetivo es poner énfasis
en lo que hacen las partes interesadas, describiéndolo de todas maneras posibles y con toda palabra aplicable para evitar cualesquiera reclamaciones posteriores o alegatos de error o ambigüedad. Aunque usted como abogado litigante tendrá pocas ocasiones de redactar documentos en este lenguaje tan redundante y tedioso, es necesario que entienda y sepa por qué se había utilizado esa jerga especial cuando maneja una transacción bajo litigio. También tendrá que aprender a escribir informes y memorándum legales dirigidos a otros abogados, así como a jueces, instructores y de apelaciones, presentando sus puntos de vista y los argumentos de hecho y legales que lo apoyan. El lenguaje legal es esencialmente un idioma diferente y el abogado tiene que aprender a usarlo en su trabajo. Durante sus primeros días en la escuela de Derecho, los amigos de otras carreras pueden percatarse de determinados cambios de su manera de hablar o escribir cartas a otros mensajes que nada tienen que ver con la escuela. Esto es normal y usted no debe alarmarse por ello. Sin embargo, no se deje influir por el uso de este lenguaje. No cabe duda de que está contaminado al estilo, pero tendrá que recuperarlo posteriormente o de lo contrario usted ya no podrá comunicarse efectivamente cuando escriba a las personas ajenas de la profesión jurídica. Debe preservar el estilo de redactar sencillo y fluido que adquirió antes de ingresar a la facultad para volver a él cuando sea adecuado. Los estudiantes de leyes, cuando están aprendiendo muchas palabras nuevas, tienden a usarlas en exceso al hacer sus prácticas de redacción por ser las primeras que se les ocurren. Por ello, los trabajos de los estudiantes suelen ser rebuscados y pedantes, llenos de terminología complicada, cuando algunas palabras más sencillas tendrían un mayor impacto y las entenderían más personas. Este es un fenómeno normal y forma parte del proceso de aprendizaje de un idioma nuevo. Una vez que el estudiante logre dominarlo, lo utilizará de manera más sobria. Un jugador principiante de tenis de mesa tratará de hacer un spam o chap, golpeando las pelotas con mucha fuerza y mandándolas fuera de la mesa. Pero a medida que perfecciona los dos tiros, los utilizará con menos frecuencia y de manera más eficiente. Lo mismo puede decirse de un escritor joven y de estilo muy maduro que se siente atraído por las palabras poco comunes y rimbombantes. Con todo esto, no se trata de sugerir que los abogados sean necesariamente escritores de una prosa tan pesada que no puedan ser apreciado una frase bien lograda. Efectivamente, la mayor parte de las decisiones judiciales son cualquier cosa menos una lectura ligera, pero cabe señalar que nuestros libros de casos contienen unas cuantas frases famosas que han sobrevivido simplemente por el mérito de un buen lenguaje. La redacción de cualquier carta, oficio o documento legal debe seguir cierta lógica u orden de presentación. El primer paso consiste en definir el asunto de qué se trata. ¿Qué tipo de decisión se necesita para llevar este caso a una conclusión? ¿Cuáles son los puntos discutidos por las partes interesadas? El análisis acucioso del conjunto de alegatos y reclamaciones que, para describir esos términos claros y sencillos, el punto en disputa, será recompensado en la Facultad de Derecho con buenas calificaciones y en la práctica ante los tribunales con buenos beneficios tangibles. Como segundo paso, se necesita indicar brevemente la posición que usted está tomando. Este es solo un paso preliminar para advertir el destinatario del escrito cuál es el objetivo del mismo. El tercer paso o etapa, se especifican los datos disponibles. Antes del juicio, esto probablemente sea una declaración de lo que usted sostiene que son los hechos. Cuando el juicio está terminado, los hechos los habrá decidido un jurado, y sin importar si usted está de acuerdo con ellos o no, ya no podrá retractar ni cambiar nada. Por lo tanto, conviene que su descripción sea a la vez verídica y precisa sin importar cuánto pueda lastimar en el caso de que el jurado se equivoque, pues de lo contrario perderá la confianza del tribunal. A los jueces no les gusta escudriñar el expediente del caso para confrontar datos, cuando el abogado opositor ofrece descripciones totalmente diferentes de lo que el expediente contiene. La cuarta etapa, la de mayor importancia al redactar un informe de carácter legal, se llama argumento, alegatos. Y es aquí donde el escritor tiene que brillar. ¿Por qué deben los jueces votar a su favor? ¿Cómo afectará la sentencia a las partes si será justa? ¿Está su cliente pidiendo algo realmente lo que merece? La decisión que se busca del juez podrá utilizarse como precedente para otros tribunales decidan casos similares. ¿Constituirá el resultado deseado una buena ley desde el punto de vista de la sociedad? Todas estas preguntas tienen que considerarse
a medida que usted sopese y ordene las palabras y frases para presentar su alegato. El omitir algún punto delicado no le hará salir avante ante un juez inteligente. Y la mayoría de ellos lo son. Incluso si supiera hacerlo, puede esperar a que su opositor lo aporreará con su propia omisión, ya sea en un informe de respuestas o un argumento oral de apelación. Los abogados jóvenes, al redactar cualquier escrito, tienden a llenar con frases altisonantes y con adverbios que utilizan innecesariamente al calificar cada oposición que desean sostener, como son las expresiones obviamente correcto o claramente demostrado. Hay lugares para usar tales técnicas retóricas, pero no son muchos. Los jueces que tienen que leer una enorme cantidad de comunicados que por escrito los envían los abogados acaban de adquirir una saludable falta de respeto hacia la redundancia, la verbosidad y en general hacia el lenguaje rebuscado. Las más de las veces usted les hará a ellos, a su cliente y a sí mismo, un inmenso favor yendo directamente al punto diciendo lo que tiene que decir con mayor claridad y sencillez de que pueda hacer acopio y nada más. Los informes legales largos y prolijos a menudo los entrega el juez a su secretario con las siguientes instrucciones. Destile este revoltijo y quítela toda la paja de manera que se pueda ver de un solo vistazo que tratan de decirme. Ahora bien, entre los egresados de las escuelas de derecho norteamericana hay muchos abogados que destacan por su forma de redactar los documentos jurídicos, especialmente si se habrían colocado dentro de un grupo de un nivel lo suficiente alto para que los inviten a colaborar en la revista de la facultad. Una selección de artículos sobre cuestiones legales que se publican en la mayor parte de las escuelas de derecho. Sin embargo, cuando se trata de plantear oralmente un argumento jurídico, el desempeño de las escuelas es muy inferior. Si el lector desea salir de una escuela de derecho y ser capaz de transmitir un mensaje en forma oral y hacerlo bien, le conviene poseer ese talento y llevarlo consigo cuando ingresa en la facultad. Aunque el presidente de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos y muchos otros jueces se han quejado de la ineptitud de muchos abogados para hacer una presentación oral convincente, parece que hasta ahora las escuelas de derecho no se han puesto de manera enérgica a corregir esa deficiencia. Expresado de otra manera, por cada buen orador en asunto legal, hay probablemente en 50 a 100 abogados muy duchos en manejar los problemas ante ellos. No necesariamente son buenos oradores. Los abogados litigantes tienen que serlo. En este respecto, la responsabilidad de un abogado litigante son tremendas. Las cosas importantes que diga los consignará verbatim, o sea, palabra por palabra. Un estenógrafo del tribunal. Prepárese para sentirse desconcertado más de una vez cuando, después de sus primeras apariciones en el tribunal, lea la transcripción textual de lo que ha dicho, porque de seguro que se sentirá así. Sin embargo, no se desanime porque esto ocurre a cualquiera. Es parte del aprendizaje de la depuración de su desempeño. La palabra hablada, una vez que se ha emitido, no puede retractarse. Es cierto, se puede murmurar una disculpa y pedir avergonzado que se haga caso omiso de algo que se dijo por error, pero esta es una situación muy bochornosa que no debe permitirse con frecuencia a un abogado litigante. Su papel exige que hable con aplomo y fluidez, sin titubeos y sin retractarse ni equivocarse. Aunque busque la palabra o frase más atinada, tiene que seguir adelante y un paso tan seguro como la de una cabra montés que escala un sendero angosto al borde del precipicio. Una vez que usted está ante las cámaras, ya no tendrá la oportunidad de cambiar y corregir lo que dice, pero salga mejor en la siguiente ocasión, ya no habrá otra. Tampoco tendrá que consultar a alguien que indique una mejor manera de expresar un pensamiento. No habrá repetición de tomas, como las que piden, a veces necesitan las estrellas de cine. No se borrarán las palabras ni las expresiones que usó. Estas ya forman parte de la historia. Si se comete una tontería, no hay remedio. Usted y su cliente en todas las ocasiones tendrán que conformarse con lo que ya está hecho, para bien o para mal. Al llegar a este punto, el lector ya se habrá dado cuenta de que entre las habilidades que debe poseer un abogado litigante, la oratoria es, según mi opinión, de lo más importante. Si es así, usted no se ha equivocado. Además, para reforzar lo que ha dicho y parafraseando la máxima de Vince Lombardini, citada en el capítulo anterior, insisto que para un abogado litigante de primer orden, la habilidad de hablar de una manera eficiente no es lo más importante, es lo único importante.
Usted podrá vivir tranquilamente aunque su desempeño no sea estelar en cuanto al lenguaje escrito, pero si no tiene un propósito realmente firme de dominar la palabra hablada, acepte el hecho de que sus proezas y sus hazañas jamás pasarán a la historia. De todos los abogados litigantes cuyos nombres usted ha oído mencionar hasta la fecha y que conocerá a medida que progresa, pocos fueron los que no sobresalieron por su dominio de la palabra hablada. Ahora, tengo para el lector una noticia mala y otra buena. La mala noticia, si se me permite ser repetitivo, y en este caso se justifica la redundancia, es que la aptitud del hablar con elocuencia es una condición sine qua non para alcanzar la excelencia en la abogacía y el camino hacia esa costumbre es empinado y exigente. La buena noticia es que si usted se empeña a subir hasta allí, encontrará muy escasa compañía. Usted conocerá a muchos otros abogados que se especializan en el campo del litigio y que son buenos, incluso excelentes, pero no serán capaces de alcanzar la cima porque no tienen la energía, la disciplina y el ímpetu de trabajar de manera constante, dando forma, puliendo y reforzando sus aptitudes y técnicas disuasivas. Si de lo contrario es usted un abogado litigante competente y además un orador brillante, se destacará fácilmente del montón. Tendrá más negocios de los que pueda despachar. Le ofrecerán los mejores casos, con los más pingües honorarios. Los clientes lo buscarán y le pagarán más de lo que pagarían a sus colegas menos afortunados, porque a los clientes les gusta que sus intereses se defiendan en el lenguaje más elocuente posible. Los jueces también lo apreciarán y mientras escuchen sus palabras se dejarán de convencer sin darse cuenta de ello. Los miembros del jurado le prestarán atención plena, ininterrumpida, y tratándose de ellos, eso a veces significa ganar la mitad de la batalla. Quisiera decir que estas páginas contienen toda la información necesaria para hacer de usted un orador destacado. Si pudiera sinceramente hacer válida tal pretensión, este capítulo aumentaría de tal manera que sería otro libro y yo me jubilaría para vivir de los derechos de autor, haciendo con ello felices a muchas personas, pero no puedo. Cuando se trata de hablar y expresarse en público, cada persona tiene que desarrollar un estilo que corresponda a su propia personalidad. Sería un grave error de mi parte o de parte de cualquier orador público decir a un aspirante basándose en mi experiencia, he aquí cómo debe hacer las cosas para que llegue a triunfar en la oratoria. He escuchado a veces con gran admiración discursos y conferencias de personas cuyos estilos y técnicas de oratoria varían en forma notable, empero todos tienen ciertas características en común que trataré de identificar y describir en el resto del capítulo. Como primer requisito, el estudiante tiene que aprender a estar cómodo mientras está hablando. Esto tal vez no le será fácil. La persona que sabe expresarse con fluidez en una conversación privada y que suele ser el alma de todas las fiestas, a menudo enmudece en el momento en el que se le llama al estrado para dirigirse al público. Para que se sienta cómodo, el estudiante tiene que adquirir varios tipos de confianza. Ante todo, tiene que sentirse seguro de sí mismo. Procure dormir bien de noche, anterior a su discurso, y esmérese para vestirse y arreglarse de manera más meticulosa que sea posible. Verifique su apariencia en un espejo de cuerpo entero antes de salir de su domicilio. Convénzase de que realmente tiene un aspecto tan bueno como le sea posible y confíe que se le considerará como una persona de buen gusto para vestir. Una buena apariencia suele dar una ventaja inicial con cualquier o casi cualquier público. En segundo lugar, se tiene que estar confiado con respecto al tema que se va a tratar. Si es una conferencia, es importante estar convencido que la información presentada es realmente interesante. Puede ser de utilidad hacer un resumen de los principales puntos y discutirlo con algún amigo inteligente, simplemente para poner a prueba su propio juicio. La presentación deberá ser lógica y estar bien organizada. Además, de vez en cuando debe ponerse de relieve algún punto o detalle para captar la atención del público y mantenerlo a lo largo de la exposición. Cierta dosis de humorismo generalmente ayuda, sobre todo si el blando es el mismo conferencista. Son pocas las personas a quienes no les agrada inconscientemente la humildad de un semejante, sobre todo si éste tiene una posición de superioridad. Como orador, usted ocupará tanto física como psicológicamente tal posición. En tercer lugar, tenga confianza en la manera en que desarrolla su exposición. Si siente que le tiemblan las rodillas, si teme que se le va a secar de pronto la garganta de manera que no le salga de ella ningún sonido,
O si tiene un impulso de fingir un ataque cardíaco para evitar la experiencia atemorizante que le espera, entonces tome un pequeño descanso y relájese. Estos sentimientos acometen de vez en cuando a todos, especialmente si carecen de experiencia como oradores. Tenga presente que este público vino a oírle a usted. Algunas personas están atentas en cada palabra que dice, otras no disimulan su escepticismo y otras están más simplemente preparadas para aburrirse. No les haga caso. En todo público siempre habrá algunas personas con actitud negativa. No hable aún más de nosotros borrosos, porque si esta es la idea que tiene del público que está enfrente, entonces le será difícil sentirse cómodo con él. Escudriñe el grupo hasta encontrar un rostro agradable que parezca receptivo. Hable a esa persona durante unos cuantos segundos y luego escudriñe un poco más y encontrará otro. Continúe esta búsqueda y a medida que adquiera más confianza, se animará y hará uso en forma natural de las expresiones faciales y ademanes que ampliarán su base de comunicación. Prepare de antemano algunas citas o frases célebres para utilizarlas cuando se aproxima a algún punto relevante de su discurso. Cuando llegue a alguno de ellos, comience mirando a uno de los rostros amistosos que haya localizado. Luego cambie su mirada hacia otro y luego abarque con la vista a toda la concurrencia y remate con algún chiste. Lo mismo que en una carta u otro escrito, la introducción de un buen discurso deberá contener algo que haga andar la imaginación del oyente. Tal vez esto podrá compararse a un trampolín de clavados o a un cojín de lanzamiento. Se necesita una buena base para saltar, un foco para atraer la atención. Podría decir algo como lo siguiente. Ayer el presidente de los Estados Unidos dijo ante un público reunido en San Luis que este país necesita un fuerte déficit en el presupuesto nacional para vencer la inflación. Si me escuchan con cuidado y siguen atentamente lo que voy a decirles, no tardarán en comprender que él está equivocado, terriblemente equivocado, que no comprende el problema. Ya no se diga la respuesta al mismo y que se adopta su idea, se arruinaría la economía de la nación en menos de 2 meses. En segundo lugar, usted tiene que confiar en que el público le entiende. Aunque sea personas extrañas, deberá saber todo lo que se pueda sobre las personas que integran su auditorio antes de pasar al estrado o atril. A menudo usted tendrá que modificar su exposición y su retórica para adecuarla a los oyentes que tienen adelante. A medida que progresa, siempre mirando a una persona, a otra, la retroalimentación que obtendrá de esas personas le orientará al respecto. Si más de uno de esos rostros parece un poco perplejo por algo que usted ha dicho, haga una paráfrasis y dígalo de nuevo. Cierto grado de redundancia es perfectamente aceptable y continuamente necesario para que su tema central quede bien. Algunos públicos son más difíciles que otros. La gente murmura entre sí y se mueven de un asiento a otro o de alguna manera hace un ruido de fondo. Detecte cuál es la fuente del mismo tan pronto como sea posible y dirija sus palabras directamente a la parte ofensora o a la persona que está sentado junto a ella. Esto por lo general es suficiente para hacer cesar la distracción. Cada público es diferente y responde de una manera diferente a distintos tipos de exposición y de retórica. Recientemente tuve que dirigirme a las 10 de la mañana a un grupo de estudiantes muy radicalizados de la Universidad de Pensilvania y luego volar a estados de Indiana para dar un discurso de un banquero del Club de Oratoria, un grupo archiconservador como jamás haya habido alguno. El tema y los mensajes fueron los mismos en ambos lugares, pero me atrevo a decir que si alguno de los estudiantes de Pensilvania hubiera asistido al banquete, no hubiera entendido ni una sola palabra de las que allí pronunciadas. Ahora, viene el requisito más difícil de todos, uno que hará pensar en quemar este libro. Usted debe aprender a hablar sin notas. Muchos oradores usan el material escrito como muleta. Los peores escriben todo el texto con letras de imprenta grande, o hacen que alguien lo escriba, o simplemente lo leen palabra por palabra. Se les puede ver cómo pasan las hojas mirando al público de vez en cuando para buscar un efecto, pero sin hacer contacto ocular casi con nadie, y aunque el preparador de discurso hubiera tratado de usar un estilo que emule lo que la buena comunicación oral, nadie que yo conozca lo ha logrado jamás. La sintaxis y la regla de puntuación son necesarias en un escrito, no tienen lugar en una comunicación oral y punto.
Un poco mejor son los oradores que llegan al podio llevando una pila de tarjetas con apuntes. Estas también son muletas, aunque un poco menos pesadas. El orador, en vez de pasar la mayor parte de su tiempo mirando hacia el público, con lo cual podría obtener alguna retroalimentación, se distrae continuamente para consultar sus tarjetas. Al hacerlo pierde el hilo, rompe la secuencia de su argumentación, con lo que sufre la fluidez de su exposición. No tiene pleno control de lo que dice, ni puede cambiarlo conforme varía la reacción de sus oyentes, porque el control los confió a sus tarjetas y su atención está dividida entre una cosa y otra. Los oradores de este género suelen intercalar en sus plácidas muchas expresiones como "así pues", "verdad", "permítame decir", etc. Y estas muletillas nunca deben usarse en un buen discurso. Los menos ofensivos de esos oradores con muletas son aquellos que pasan al podio con solamente un resumen o una lista de temas a tratar, o algo que les guíe y permita corroborar que no omitieron ningún punto importante. Empero, una guía también es motivo de distracción y a menudo es demasiado limitante. Un buen orador, una vez entrado en la materia, se dará cuenta del grado de interés que tiene el público en lo que dice y de acuerdo con ello modificará el plan del discurso o la forma de presentar ciertos temas. Pero si uno tiene que consultar reiteradamente el plan original concebido y elaborado antes de enfrentar al público, este plan solo puede resultar un estorbo. Los minusválidos son a cada instante dignos de admiración cuando aprenden a hacer cosas increíbles a pesar de sus impedimentos. He conocido y admirado a muchos de ellos, pero jamás me he topado con alguno que optara por estar lisiado. Usted tampoco debe hacerlo como una manera de salir adelante, puesto que no lo necesita. Ejercite sus piernas para aprender a caminar con un buen paso y deseche todas las muletas y ataduras. Cuando usted está entre amigos, agasajándoles con cócteles, se crea un ambiente en que no necesita ninguna de estas cosas. Usted simplemente les habla. Si no lo hace bien, no tendrá que mejorar mucho esta forma de comunicación para convertirla en un discurso sensacional. Lo anterior no significa que usted de pronto podrá desechar todas las muletas y hablar en público sin ayuda alguna. A un bebé, antes de que deje el biberón y los pañales, se le va a despertar poco a poco y ahora usted tendrá que destetarse de la misma manera, pero por sí solo. Suponga que tiene que dar una plática sobre un nuevo estatuto que acaba de aprobar el Congreso Estatal y que afecta a todos los ciudadanos, al introducir un cambio brusco en cuanto a los derechos individuales. Prepare un plan general para organizar la presentación de este tema. Podría comenzar con una breve descripción de las leyes vigentes en dicha área antes de que tuviera efecto el nuevo estatuto. Luego usted hablaría de las diferentes opiniones que se tiene sobre los nuevos negativos de la ley antigua y de cómo se proponía el Congreso eliminar aquellos al aprobarla la nueva ley. Podrían referirse a las discusiones que se llevaron a cabo en varias sesiones del Congreso antes de que se promulgara el decreto y presentar un análisis sólido y escueto de lo que el estatuto parece decir. Finalmente, usted querrá decir al público lo que los juristas y diversos libros de texto sobre el derecho tienen que decir respecto al alcance de la nueva ley y cómo pueden frustrarse las aspiraciones de sus autores debido a la ambigüedad de su lenguaje, ya que ésta podría tentar a los jueces a interpretarla de diferente manera y de darse tal caso, la ley no resistiría a un escrutinio constitucional por parte del Poder Judicial Federal. En conclusión, usted querrá hacer una observación personal a favor o en contra, o bien decir algunas generalidades acerca de la ley. El final debe ser fuerte y inevitable a la expresión. Por ejemplo, podrá decir: haciendo un balance y después de estudiar este estatuto con cierto detenimiento, mi opinión es que a la larga va a beneficiar a muchísimas personas y son pocas a las que pueda perjudicar. Una vez que usted está satisfecho con su plan general, prepare algunas tarjetas innumeradas de datos y frases. Cada una de ellas contendrá o bien una nota breve sobre alguna cuestión o hecho importante que ha de cubrirse en la presentación, o bien una frase cuidadosamente meditada y calculada para remachar el clavo. Cuando esta tarea está terminada, entonces estará realmente listo para empezar a trabajar en su discurso. Ahora, baraje las tarjetas. ¿Cuánto tarda usted en volver a ponerlas en orden sin ver los números? ¿Qué parte de la tarjeta tiene que mirar, no leer, sino mirar, antes de que pueda recitar de memoria el resto de su contenido?
Procure que le ayude un amigo paciente y dele el plan general y las tarjetas. Haga que él lea en voz alta el plan general, solamente una frase a la vez, y luego dígale en dónde aparece la frase y cuáles tarjetas la preceden y la siguen. Luego pídale que le haga un examen sobre el contenido de las tarjetas de datos y frases. Él dará el mismo número de la tarjeta o las primeras palabras y usted le contestará proporcionando toda la información anotada en la tarjeta, así como en las tarjetas que hay inmediatamente antes y después de esta. Siga así hasta que pueda hacerlo sin equivocarse. A continuación, explique a su amigo cuál es el asunto que tratará en su plática y cómo piensa presentarlo. Trate de que acepte su punto de vista y a medida que lo habla, evalúe su reacción. Cuando haya terminado, pídale sus comentarios. ¿Cuáles son los puntos flacos y fuertes de su presentación? ¿Dónde se necesita agregar algo, mejorar o eliminar? Ahora, siga adelante y de una manera relajada, como se habla de persona a persona, preséntela la charla. Grábela mientras lo hace. Si tiene acceso a un equipo de videocinta, utilícelo. Encontrará que la videocinta es muy instructiva. Cuando haya terminado, observe la videocinta y haga una crítica de su actuación. Luego, invite a otro amigo a ver la cinta o escucharla si solo puede conseguir una grabación de sonido. Vea lo que esa persona tiene que decir después de observar el producto acabado. Ahora repita todo haciendo algunos ajustes finales. Púlalo hasta que reluzca y vuelva a hacer otra prueba. Antes de que adquiera mayor confianza, tal vez prefiera llevar consigo al podio el plan general y sus tarjetas, por si acaso de pronto que se le quede en la mente en blanco, lo cual puede suceder de vez en cuando a los mejores oradores, pero coloque sus notas de manera que no pueda leerlas, sin tomarlas y moverlas de manera consciente. Haga la prueba para ver si puede terminar toda la exposición sin consultar siquiera una de estas ayudas. En caso contrario, llegue hasta donde pueda y tome la determinación de evitarlo en la siguiente ocasión. No vaya a pensar el lector que tendrá que pasar por todo este proceso cada vez que usted deba pronunciar un discurso. Nótese que eso solo se refiere al periodo de test. Conforme pase el tiempo, observará que es menos necesario preparar el material por escrito. Simplemente seguirá estos pasos en la cabeza si el tema discurso es algo que ya conoce. Hará todo el trabajo mental en los últimos 30 minutos antes de que comience a hablar. Tal vez convendría decir aquí que no se puede triunfar como abogado litigante si no se aprende a dar un buen discurso sin consultar algunos apuntes, pero sinceramente no puede hacerlo. Hay muchos que utilizan sus apuntes y son bastante buenos. Sospecho que esto se deba a que muy pocos de sus competidores han progresado hasta el punto en que ya no la hacen, de modo que les falta un incentivo. Sin embargo, no se conforme con ser menos que el mejor si se decide a seguir esta rama de la profesión. En un campo donde para sobrevivir solo se necesita poner un poco más empeño durante los años de estudio, sería realmente una vergüenza no alcanzar este objetivo. Si la gente trata de convencerle de que es demasiado difícil triunfar sin dichas ayudas, no le crea. Tal vez así parezca al principio, pero la mayor parte de las cosas que valen la pena no se logran sin esfuerzo. Un método útil para acostumbrarse a hablar sin consultar algún material escrito es suponer que alguien le está calificando cada vez que conversa con otra persona. La gente, por lo común, es descuidada en su lenguaje cuando habla de una manera informal. Por tanto, cada vez que se dirija a alguien debe hacer un esfuerzo consciente para pulir su retórica. Sin duda, usted ha conocido personas que se expresan pulcramente en todo momento, incluso cuando hablan de asuntos triviales. Muchas de estas personas pueden hallarse cerca de usted en el departamento de licenciatura de su universidad. Ellas simplemente demuestran su dominio de la estructura y la composición de su idioma natal, así como la forma correcta de expresarse en el lenguaje de uso común, y lo hacen sin esfuerzo consciente. Tal vez eso le parece difícil, pero le aseguro que no lo es si usted está decidido a sacrificarse un poco. Su problema puede consistir en que a lo largo de los años haya adquirido demasiados malos hábitos y estos deben erradicarse antes de que pueda desarrollar su habilidad natural para comunicarse con los demás. Lo que le espera es una tarea de renovación y de pulimiento. Después de todo, se trata de su idioma materno. Si usted no es demasiado vergonzoso para llevar consigo un diccionario de bolsillo y usarlo para cuidar de su vocabulario y del uso que hace de las palabras, el cambio no tardará en ocurrir.
Una vez que usted haya llegado a este nivel, habrá dado un paso gigantesco y pronto podrá presentarse ante un público, sin nota alguna. El grado en que usted logra desarrollar este talento estará determinado en gran medida por otra facultad humana, que podrá considerar cuando le dé vuelta a esta página, la memoria.